tenue luz del otoño, ya declinando hacia el crepúsculo, se filtraba por los altos ventanales góticos del estudio de Elías Valdés en el corazón del casco antiguo de Toledo, tiñendo de un ocre melancólico los polvorientos estantes repletos de volúmenes antiguos. Fue el 17 de octubre, un martes anodino, cuando Adela, la señora de la limpieza que acudía 3 veces por semana, encontró el cuerpo. La puerta principal no presentaba signos de forzamiento, solo la llave girada desde dentro, un detalle que en principio tranquilizó a Adela. Pero al entrar al estudio, el silencio sepulcral, inusual en un hombre que solía estar inmerso en sus investigaciones hasta altas horas de la madrugada, la invadió con un escalofrío. Elías Valdés, renombrado historiador, experto en la España de la Restauración y la Segunda República, yacía desplomado junto a su escritorio de caoba, una pila de manuscritos esparcidos a su alrededor como hojas otoñales barridas por un viento repentino. Su cuerpo, inmóvil, era una interrupción abrupta en la serena atmósfera de erudición. Un hilo de sangre seca marcaba un rastro ominoso desde su sien, y sus ojos, aún abiertos, parecían contemplar un secreto inconfesable impreso en el techo artesanal. El caos inicial tras la llamada de Adela, cuyo grito desgarrado resonó por las callejuelas empedradas, dio paso a la metódica llegada de las unidades de la Policía Nacional. La Inspección Ocular Técnico Policial, IOTP, se desplegó con la precisión de un reloj suizo. El estudio, una habitación amplia y solemne, era un microcosmos de la vida de Valdés. Libros apilados, mapas desplegados, notas manuscritas cubriendo cada superficie, y el aroma, a papel envejecido, y tabaco de pipa que definía su existencia. La escena, a primera vista, parecía la de un robo que había salido mal. Cajones abiertos, documentos revueltos, la caja fuerte, discretamente empotrada detrás de un tapiz flamenco, forzada. Sin embargo, la inspector Rivas, al frente del grupo de homicidios, sintió un disonante. Clara Rivas, con sus 40 y tantos años, y una mirada que había visto demasiada miseria humana, poseía una intuición forjada en innumerables noches sin dormir. Mientras el equipo forense trabajaba meticulosamente, fotografiando cada ángulo, recogiendo cada fibra, cada huella dactilar latente, ella observaba el desorden con una perplejidad creciente. El robo parecía ser la explicación más sencilla, pero la sencillez, a menudo, ocultaba verdades más complejas. Elías Valdés no era un hombre de grandes fortunas personales. Su riqueza residía en el conocimiento, en los intangibles de la historia. ¿Qué podría haberse llevado de valor material que justificara una violencia tan brutal? La ausencia de un objeto concreto y ostensiblemente valioso era llamativa. Las joyas de su difunta esposa, guardadas en un joyero sobre su cómoda en el dormitorio adyacente, permanecían intactas. Los pequeños objetos de arte que salpicaban la casa también estaban en su sitio. Solo la caja fuerte, violada con una pericia notable, y el escritorio revuelto sugerían una búsqueda de algo especial. El médico forense, Dr. Torres, confirmó la hora aproximada del deceso entre las 22 y la medianoche del día anterior. La causa de la muerte fue un golpe contundente en la cabeza con un objeto romo y pesado. Probablemente un pisapapeles de bronce que ahora yacía junto al cuerpo, pero extrañamente limpio de huellas visibles. Había signos de una lucha breve, arañazos superficiales en los antebrazos de Valdés, quizás un intento desesperado de defender, pero no la resistencia feroz que uno esperaría de un hombre sorprendido por un ladrón. La puerta principal, cerrada con llave desde dentro, indicaba que Valdés conocía a su atacante, o que éste había usado una llave propia, o que había manipulado la cerradura después de salir. No había un duplicado de la llave en la escena. La autopsia revelaría también la presencia de un sedante ligero en el sistema de Valdés.
lo que explicaría su limitada capacidad de defensa. Un detalle escalofriante, pues sugería premeditación, no un arrebato impulsivo de un ladrón. Los vecinos, interrogados en las horas siguientes, ofrecieron poco. Elías Valdés era un hombre discreto, un académico, dedicado a sus libros. Una mujer mayor, residente en el piso de enfrente, mencionó haber oído una discusión acalorada unas horas antes de la hora estimada de la muerte, pero le restó importancia, atribuyéndola a la vivacidad propia de las disputas intelectuales de Valdés con sus colegas o estudiantes. No pudo identificar las voces. El sargento Miguel Soto, la mano derecha de Rivas, un hombre de físico robusto y mente pragmática, se encargó de recabar los testimonios iniciales. La familia de Valdés, su única hija, Sofía, que vivía en Valencia, estaba devastada y no aportó ninguna pista relevante, salvo la confirmación de que su padre estaba inmerso en una investigación muy delicada sobre un manuscrito. Los colegas de la Universidad Complutense, donde Valdés era profesor emérito, expresaron conmoción, pero la mayoría desconocía los detalles de su último proyecto, más allá de vagas referencias a una reevaluación de la transición española y figuras clave de la posguerra. La IOTP, con una meticulosidad casi obsesiva, descubrió una pequeña moneda de plata, antigua, con la efigie de un rey olvidado, incrustada bajo el borde del escritorio. No era una moneda de colección. Parecía haber sido utilizada de alguna manera, quizás como una púa para abrir algo. Además, una mancha de tinta verdosa, casi imperceptible, se encontraba en una de las páginas revueltas. Una tinta inusual, no de las plumas estilográficas que Valdés usaba habitualmente. Estos pequeños detalles, insignificantes para la mayoría, encendieron las alarmas en la mente de Rivas. El robo no cuadraba. Algo más oscuro, más personal, se cernía sobre el asesinato del historiador. La investigación inicial, centrada en el aparente robo, viró bruscamente cuando el informe forense del Laboratorio de Criminalística reveló que el objeto contundente, el pisapapeles de bronce, había sido limpiado post-mortem, eliminando cualquier huella dactilar superficial. Sin embargo, en el borde inferior, donde no se esperaría encontrar huellas, se detectaron microfibras de un guante de látex y trazas de un aceite lubricante industrial. Esto, sumado al sedante en el cuerpo de Valdés y a la caja fuerte vacía, la cual contenía, según Sofía Valdés, no dinero ni joyas, sino documentos históricos de valor incalculable, y el único ejemplar de un manuscrito inacabado de su padre, La telaraña del silencio, transformó el caso. Elías Valdés había sido asesinado por algo que sabía, algo que había descubierto y que representaba una amenaza. La discusión acalorada que la vecina había oído cobró nueva importancia. Los primeros sospechosos surgieron de los círculos académicos de Valdés. El doctor Eduardo Morán, un historiador de prestigio de la Universidad de Alcalá, con quien Valdés había mantenido una rivalidad intelectual pública y feroz. Morán había criticado duramente las tesis revisionistas de Valdés en congresos y publicaciones, y se sabía que ambos habían tenido encontronazos personales. Una visita al despacho de Morán en Alcalá de Henares reveló su obsesión con el trabajo de su secretaria, visiblemente nerviosa. Mencionó que Morán había estado especialmente irritable en los días previos al crimen y que había cancelado una conferencia en el último minuto, alegando una indisposición. El interrogatorio de Morán fue tenso. Negó cualquier implicación. Presentó una coartada sólida de haber estado en casa con su esposa, quien lo corroboró. Sin embargo, Rivas notó el nerviosismo en sus ojos y una peculiar resistencia a hablar sobre los detalles del manuscrito La telaraña del silencio, del cual afirmó no saber nada. Morán, a pesar de su actitud, parecía más un rival resentido que un asesino a sangre fría.
La moneda antigua encontrada en la escena del crimen, identificada por un numismático como un óbolo de la antigua Grecia, una rareza en Toledo, se convirtió en una pista inesperada. No era de la colección de Valdés. Parecía ser un marcador, un símbolo. La mancha de tinta verdosa, analizada, resultó ser un pigmento de tinta específico, utilizado en ciertos talleres de restauración de documentos antiguos. La combinación de la moneda y la tinta llevó al equipo a un anticuario en Madrid, especializado en documentos históricos y numismática, un lugar discreto cerca de la Plaza Mayor. El propietario, un hombre de rostro astuto llamado Don Ramiro, recordó a Valdés. Le había visitado hacía un par de semanas, buscando información sobre una serie de documentos relacionados con una familia noble castellana del siglo XIX y principios del XX, los de la Vega. Valdés estaba especialmente interesado en su papel durante la dictadura de Primo de Rivera y su posterior implicación en ciertas redes financieras de la Guerra Civil. Don Ramiro mencionó que Valdés le había comprado una pieza de equipo especializado para la limpieza de documentos y una botella de tinta verdosa, la misma encontrada en la escena del crimen. Valdés estaba restaurando algo, o preparando un documento. La moneda, explicó don Ramiro, era un amuleto personal de Valdés, un regalo de un viejo amigo. Era inusual que la hubiera dejado. La investigación se trasladó a Madrid. El archivo de los de la Vega, una familia de renombre y considerable influencia política y económica, se encontraba disperso. Valdés había estado explorando una conexión entre los de la Vega y ciertas transacciones financieras ilícitas durante la posguerra que supuestamente habían financiado la represión del régimen franquista y la consolidación de fortunas personales. Esto daba un nuevo matiz al móvil del crimen. Ya no era un simple robo o una rivalidad académica. Era una cuestión de poder, de ocultar verdades que podrían socavar el prestigio y la fortuna de una de las familias más poderosas de España. El nombre de Valdés había aparecido en una base de datos de visitantes del Archivo Histórico Nacional, donde había solicitado acceso a documentos específicos relacionados con los de la Vega. Allí, una archivera joven y eficiente, Carmen, recordó al profesor, dijo que Valdés había estado inmerso en viejos legajos, y que un día, un hombre corpulento y bien vestido se había acercado a él, susurrándole algo en voz baja. Valdés se había puesto pálido. Carmen no había podido escuchar la conversación, pero la tensión era palpable. El hombre, cuya descripción era vaga, no era un investigador habitual del archivo. La descripción del hombre misterioso llevó a la policía a revisar grabaciones de seguridad de los alrededores del archivo y más tarde, tras ampliar la búsqueda a cámaras de seguridad en la estación de Atocha, donde Valdés había viajado a menudo entre Toledo y Madrid. Una imagen borrosa captó a Valdés conversando en el café del Jardín Tropical de Atocha, con un hombre que coincidía con la descripción de Carmen, unos días antes de su muerte. Este hombre fue finalmente identificado como Javier Soria, un ex ejecutivo de seguridad de una de las empresas holding de los de la Vega, con antecedentes por intimidación y contactos en el AMPA madrileña. Soria fue el primer arrestado. Se le encontró en un piso franco en Carabanchel, intentando huir con un pasaporte falso. Durante el interrogatorio, Soria se mostró evasivo. Negó haber conocido a Valdés, pero la imagen de Atocha era innegable. Presionado, admitió haber hablado con Valdés para disuadirle de ciertas líneas de investigación, pero negó cualquier implicación en su muerte. Su versión era inconsistente. Un hombre de su experiencia no aparecería tan visiblemente en una cámara si solo fuera a intimidar. Reveló que alguien más importante estaba detrás, alguien de la vieja guardia. La aparición de Soria no cerró el caso para Rivas. Al contrario, lo abrió aún más. Soria era un ejecutor, no la mente maestra.
La investigación se centró en los contactos de Valdés fuera de los círculos académicos, y en particular en el contenido del manuscrito desaparecido. Sofía Valdés, tras reponerse del shock inicial, recordó que su padre había mencionado un viaje reciente a Barcelona para encontrarse con una fuente anónima. Los registros de vuelo confirmaron el viaje. Rivas y Soto viajaron a la capital catalana, sumergiéndose en un ambiente completamente distinto al de Toledo. El puerto de Barcelona, con su incesante ir y venir de personas y mercancías, se convirtió en el telón de fondo de su búsqueda. Valdés había contactado con un periodista de investigación retirado, un viejo lobo de mar llamado Pérez Soler, que había trabajado en casos de corrupción durante la transición y tenía contactos en los bajos fondos y en la antigua policía política. Soler, un hombre con un pasado turbulento, vivía ahora en un modesto apartamento con vistas al puerto, rodeado de periódicos viejos y recuerdos de una vida dedicada a desenterrar secretos. Perry Soler, reacio al principio, finalmente cedió ante la tenacidad de Rivas. Valdés había acudido a él buscando la confirmación de una red de financiación ilegal post-guerra civil que involucraba a la familia de la Vega y a varios de sus aliados que habían usado esa fortuna para consolidar su poder en el régimen franquista. Soler había tenido acceso a documentos que corroboraban parte de la investigación de Valdés, documentos que había prometido entregar. Pero Valdés nunca llegó a recogerlos. Soler, temeroso de las implicaciones, se había negado a entregarle los documentos al profesor por correo o por intermediarios. Los documentos que Soler poseía eran copias de registros bancarios suizos y de propiedades ocultas que vinculaban a la familia de la Vega con la incautación ilegal de bienes y propiedades durante la guerra y su posterior blanqueo de dinero. Estos documentos eran la prueba irrefutable que Valdés necesitaba para la telaraña del silencio. Soler reveló que Valdés había comentado que había encontrado una última pieza del rompecabezas en Granada, algo que cambiaría la perspectiva de todo. La investigación dio un giro monumental. La última pieza del rompecabezas de Valdés los llevó a Granada, a la majestuosa Alhambra, un lugar de belleza atemporal y ecos históricos. Valdés no había ido de turismo. Había visitado el archivo del Patronato de la Alhambra y General Life. Buscaba registros de propiedades y tierras que habían pasado de manos tras la Guerra Civil, específicamente unas tierras en la Vega de Granada, propiedad de una familia vinculada a los de la Vega. Allí descubrió que unos terrenos que Valdés había investigado y que la familia de la Vega había adquirido a un precio irrisorio durante la posguerra eran el lugar de una fosa común de republicanos. La familia había edificado sobre ella, silenciando la memoria de los caídos. El manuscrito de Valdés no solo revelaría la corrupción financiera, sino también una atrocidad moral, un intento deliberado de borrar la historia y pisotear la dignidad de las víctimas. Esta revelación elevó el caso de un simple asesinato a un crimen de Estado encubierto por décadas. La familia de la Vega, una de las más respetadas de España, con ramificaciones en la política, la banca y los medios de comunicación, se convirtió en el foco de la investigación. El cabeza de familia actual, don Antonio de la Vega, un hombre de 70 años de impecable reputación, fue interrogado con extrema cautela. Negó cualquier conocimiento de las actividades ilícitas de sus ancestros y la existencia de la fosa común, atribuyendo las alegaciones de Valdés a ficciones históricas propias de un idealista con exceso de imaginación. Sin embargo, Rivas notó la frialdad de su respuesta, la ausencia de una indignación genuina. Con la información de Soler y las pistas de Granada, Rivas reconstruyó los últimos días de Valdés. El historiador había obtenido los documentos de Soler, o al menos un adelanto de ellos, lo que le dio la confianza para presionar a don Antonio de la Vega.
Había una cita entre Valdés y el patriarca de los de la Vega, registrada en la agenda de Valdés. La reunión tuvo lugar en la casa de Valdés en Toledo, el día del asesinato. Don Antonio había acudido personalmente para resolver el asunto. No fue un robo al azar. Fue un intento desesperado de silenciar la verdad y recuperar el manuscrito La telaraña del silencio, que contenía la evidencia que Valdés había estado preparando. La caja fuerte forzada no contenía dinero, sino los originales y las copias de los documentos de Soler y las pruebas de la fosa común. El sedante, el forcejeo limitado, todo encajaba. Don Antonio, al darse cuenta de que Valdés no cedería y que el manuscrito ya estaba casi completo, había actuado con la frialdad de un estratega. Pero no lo hizo solo. La pista del aceite lubricante en el pisapapeles, inicialmente ignorada, llevó a un almacén propiedad de una empresa de seguridad que gestionaba los bienes de los de la Vega. Este almacén estaba ubicado en las afueras de Toledo. Las cámaras de seguridad del almacén, que custodiaba vehículos de lujo y maquinaria, capturaron a Javier Soria entrando y saliendo en las horas previas al crimen, llevando consigo un pequeño maletín. El maletín fue encontrado en el piso franco de Soria. Dentro, huellas del sedante y restos de un trapo impregnado con el lubricante industrial. Soria había sido el ejecutor. Don Antonio, el cerebro. La instrucción era silenciar a Valdés y recuperar el manuscrito a cualquier costo. Soria había usado una copia de la llave que don Antonio le había proporcionado, previamente sustraída del llavero de Valdés durante un encuentro casual con el profesor. La coartada de Morán se desmoronó cuando se descubrió que su esposa era prima segunda de don Antonio de la Vega y había sido persuadida para mentir. Morán no era el asesino, pero su resentimiento y ambición lo habían llevado a proporcionar información a don Antonio sobre los movimientos y la investigación de Valdés. El arresto de don Antonio de la Vega fue un terremoto en la sociedad española. La imagen de un patriarca intachable, un pilar de la tradición y la economía, se desmoronó. La policía, con órdenes judiciales, allanó la mansión de la Vega y encontró, en una caja fuerte oculta en el despacho de don Antonio, el manuscrito de Valdés, La telaraña del silencio. Junto con los originales de los documentos de Soler, el manuscrito estaba casi terminado. Le faltaban solo unas páginas de conclusiones y la introducción final. La existencia de la fosa común bajo las propiedades de la familia fue confirmada por georradares. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Toledo, atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales. La sala estaba abarrotada, el aire cargado de expectación y tensión. La fiscalía, con la tenaz inspector Rivas como testigo clave, presentó un caso abrumador contra don Antonio de la Vega y Javier Soria. La evidencia forense, los testimonios, las grabaciones de seguridad de Atocha y del almacén, los documentos recuperados de la caja fuerte de don Antonio, todo pintaba un cuadro de premeditación, encubrimiento y un despiadado intento de silenciar la verdad histórica. Don Antonio de la Vega mantuvo una fachada de dignidad y negación hasta el final, intentando desacreditar las pruebas como una conspiración comunista y las investigaciones de Valdés como fantasías de un resentido. Su defensa argumentó que Soria había actuado por su cuenta, impulsado por una vendetta personal contra Valdés, una coartada que se desmoronó bajo el peso de las pruebas de las llamadas telefónicas entre él y Soria y la evidencia de la llave sustraída. Javier Soria, por su parte, intentó negociar una pena menor a cambio de su testimonio, pero su historial y la contundencia de las pruebas lo condenaron. Su testimonio, aunque interesado, corroboró los detalles de la planificación del asesinato, la administración del sedante y la recuperación forzosa del manuscrito bajo las órdenes directas de don Antonio. Describió cómo don Antonio había estado presente en la casa, asegurándose de que el trabajo se hiciera,
antes de que Soria escenificara el robo. La presencia de don Antonio en la casa de Valdés en la noche del crimen, confirmada por un detalle sutil en una de las grabaciones de seguridad de una calle adyacente que mostraba su vehículo, selló su destino. El veredicto llegó tras semanas de deliberaciones. Culpables. Don Antonio de la Vega fue condenado por asesinato premeditado y obstrucción a la justicia, recibiendo una pena de 25 años de prisión. Javier Soria fue condenado a 18 años por complicidad en el asesinato y robo. La sentencia fue un momento catártico para muchos, una señal de que la justicia, aunque lenta, podía alcanzar incluso a los más poderosos. Las consecuencias fueron profundas y de largo alcance. Para la familia Valdés, especialmente para Sofía, hubo un doloroso cierre. La publicación póstuma de La telaraña del silencio, completada con las notas recuperadas y la introducción escrita por sus colegas más cercanos, se convirtió en un éxito editorial y en un punto de inflexión en el debate público sobre la memoria histórica en España. La exposición de la trama de corrupción y la fosa común bajo la propiedad de los de la Vega forzó al gobierno a iniciar una investigación nacional sobre otras posibles fosas comunes ocultas y la recuperación de la memoria histórica. Se creó una fundación con el nombre de Elías Valdés para promover la investigación histórica independiente y la defensa de la verdad. Para la inspector Clara Rivas y el sargento Miguel Soto, el caso Valdés representó el culmen de sus carreras. Rivas recibió condecoraciones y el reconocimiento de sus superiores, pero el caso le dejó una cicatriz profunda. Había visto de primera mano cómo el poder y el miedo a la verdad podían llevar a la crueldad más extrema. Se retiró unos años después, buscando la paz en la escritura de sus memorias de casos, con la esperanza de que la memoria de las víctimas no se perdiera. Soto continuó su trabajo en homicidios, llevando consigo el recuerdo de la tenacidad de Rivas. La reputación de la familia de la Vega quedó hecha añicos. Sus empresas sufrieron un boicot masivo, sus activos fueron investigados y muchas de sus propiedades fueron embargadas para compensar a las víctimas de sus antepasados. La otrora intachable imagen de don Antonio se transformó en el símbolo de una oscura faceta del pasado español, un recordatorio de que las heridas no sanan si no se exponen a la luz. El asesinato de Elías Valdés, que comenzó como un misterio en un tranquilo estudio de Toledo, se reveló como una intrincada telaraña de silencio que se extendía a través de décadas de historia española, desde la Plaza Mayor de Madrid hasta el puerto de Barcelona, pasando por la Alhambra de Granada, y que finalmente se rompió gracias a la incansable búsqueda de la verdad. La historia de Elías Valdés se convirtió en un sombrío recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto, y de que aquellos que intentan enterrar la verdad a menudo terminan enterrándose a sí mismos. La sombra del desasosiego, sin embargo, permaneció. ¿Cuántas otras telarañas de silencio seguían ocultas bajo la superficie pulida de la historia oficial? La pregunta, punzante y omnipresente, flotaba en el aire de España como una niebla persistente, negándose a disiparse incluso después de que la luz de la justicia hubiera rasgado la densa telaraña de silencio tejida alrededor del asesinato de Elías Valdés. Cuántas otras telarañas de silencio seguían ocultas bajo la superficie pulida de la historia oficial. Esa inquietud, ese resquemor, fue lo que impulsó a muchos, pero a nadie con tanta vehemencia como a Ladrá. Elena Ramos. Elena, historiadora de formación, con una especialización en la Guerra Civil y la posguerra española, había seguido el caso Valdés con una mezcla de horror y fascinación. La revelación de la fosa común bajo la propiedad de los de la Vega, la tenacidad de Valdés para desenterrar verdades incómodas y el brutal castigo que sufrió por ello la habían afectado profundamente.
No era una activista en el sentido tradicional. Su campo de batalla era el archivo y el documento, la reconstrucción meticulosa de los hechos. Pero el caso Valdés le había enseñado que la historia no era un mero ejercicio académico, sino un arma, y que las verdades silenciadas podían matar. Trabajaba como investigadora asociada en la Universidad Complutense, pero su pasión la había llevado a colaborar en su tiempo libre con la recién creada Fundación Elías Valdés para la Memoria Histórica, un faro de esperanza en la lucha contra el olvido impuesto. Un frío martes de noviembre, Elena recibió un correo electrónico anónimo. El asunto era conciso. Valle Oscuro, 1947. El cuerpo del mensaje contenía apenas 2 líneas. La verdad está enterrada bajo el antiguo lavadero de carbón. Pregunta por las desapariciones de la Semana Negra. No había firma, ninguna pista sobre el remitente. El correo electrónico podría haber sido fácilmente descartado como una broma o el delirio de un excéntrico, pero algo en la precisión del año y la mención de un lugar tan específico como un lavadero de carbón en un valle oscuro, un topónimo que evocaba inmediatamente la dura realidad minera de Asturias o León, la intrigó. Elena pasó los siguientes días en los archivos, sumergiéndose en mapas antiguos y registros de la posguerra. Identificó varios valles oscuros en el norte de España, pero uno en particular, un pequeño asentamiento minero en lo profundo de la cordillera cantábrica asturiana, cerca de Mieres, destacaba. Sus minas habían sido de las más productivas de la región, y su historia laboral, marcada por la represión y la resistencia durante el franquismo, era bien conocida. No encontró ninguna mención directa de una Semana Negra en 1947 en los registros públicos, lo cual, paradójicamente, aumentaba su sospecha. A menudo, el silencio era la evidencia más elocuente. Decidida a investigar, Elena se puso en contacto con Sofía Valdés, la hija de Elías, y ahora presidenta de la fundación. Sofía, que había heredado la resiliencia y la pasión por la verdad de su padre, escuchó atentamente el relato de Elena. «Suena como el tipo de cosa que mi padre habría investigado», dijo Sofía, su voz teñida de la melancolía que nunca la abandonaría por completo. «La fundación puede apoyarte. Los georradares son caros, pero si hay indicios». Le prometió ayuda logística y financiera, y le dio el contacto de un equipo de arqueólogos forenses con experiencia en fosas comunes. Con un pequeño coche alquilado y la dirección de un albergue rural en las cercanías, Elena se dirigió a Asturias. El viaje fue largo. Las autovías dejaron paso a carreteras secundarias cada vez más estrechas y sinuosas, flanqueadas por una vegetación exuberante y montañas imponentes. El aire se hizo más frío y húmedo a medida que se adentraba en el valle. Valle Oscuro no era un pueblo, sino una colección de casas de piedra diseminadas alrededor de una mina de carbón abandonada. Las chimeneas industriales, ennegrecidas y silenciosas, se alzaban como esqueletos de un pasado glorioso y a la vez trágico. El nombre del lugar le sentaba como un guante. Incluso a plena luz del día, el valle parecía sumido en una penumbra perpetua, no solo por su geografía encajonada, sino por una atmósfera pesada, casi tangible, de tristeza y olvido. La población era escasa, compuesta en su mayoría por personas mayores que se aferraban a sus hogares y a una forma de vida que se extinguía lentamente. Los pocos jóvenes que quedaban parecían desengañados, sus rostros marcados por la resignación. Elena sintió una inmediata resistencia invisible, una barrera de desconfianza que se alzaba ante cualquier forastero. Sus preguntas sobre la Semana Negra de 1947 eran recibidas con miradas evasivas, encogimientos de hombros o, en el mejor de los casos, con la afirmación de que aquí nunca pasó nada de eso. Era la misma táctica de negación que había caracterizado a la familia de la Vega, pero a una escala más íntima, más arraigada en el pequeño bar del pueblo.
que también funcionaba como tienda de comestibles y centro social, Elena logró entablar conversación con un anciano llamado Evaristo. Sus ojos, nublados por la edad, brillaban con una lucidez intermitente. Después de varias tazas de café y un par de aguardientes que Elena le invitó, Evaristo se relajó un poco. Al principio, sus respuestas eran vagas, pero al mencionar ella el lavadero de carbón, un temblor recorrió el cuerpo del anciano. El lavadero. Sí, ahí es donde el carbón se lavaba, musitó, su voz apenas un susurro, pero también ahí se lavaron otras cosas, cosas sucias. Elena le preguntó por la Semana Negra. Evaristo tosió. Su mirada se perdió en algún punto más allá de la ventana empañada. Fue en el 47. Hubo una huelga. Los mineros estaban hartos de las condiciones, del hambre, del miedo. Don Anselmo Montenegro no lo toleró. Era el amo de la mina, el dueño de todo en este valle. Tenía sus propios guardias, más leales que la Guardia Civil. Dicen que los desaparecidos de aquella semana fueron más de los que se atrevieron a... Evaristo le contó una historia fragmentada. Sus recuerdos se mezclaban con el eco de los rumores y el peso del silencio impuesto durante décadas. Habló de hombres que salieron de sus casas una noche y nunca regresaron, de familias enteras que empacaron sus escasas pertenencias y huyeron sin mirar atrás, de una presencia constante de miedo que asfixiaba cualquier atisbo de protesta. Don Anselmo Montenegro era un hombre que resonaba en el valle con la misma fuerza que el de don Antonio de la Vega en Toledo. Un magnate sin escrúpulos, cuya fortuna se había cimentado en la represión y la explotación, y cuya influencia se extendía mucho más allá de las fronteras de Asturias. El lavadero de carbón, ahora en ruinas, se encontraba en las afueras del pueblo, un complejo industrial de hormigón desquebrajado y hierro oxidado, cubierto por la maleza. La atmósfera era opresiva. Elena recorrió el perímetro, imaginando el bullicio de antaño, el chirrido de las máquinas, el olor a carbón y sudor. Bajo sus pies, se decía, yacían los secretos más oscuros de Valle Oscuro. De vuelta en el albergue, Elena revisó sus notas, cruzando la información de Evaristo con los pocos recortes de prensa de la época que había encontrado en archivos regionales, aunque estos solo mencionaban altercados laborales menores y una rápida resolución. La discrepancia era abismal. La narrativa oficial y la memoria popular eran dos ríos que corrían en direcciones opuestas. Se puso en contacto con Sofía de nuevo. «Necesitamos los georradares», le dijo. «Estoy segura. Hay algo ahí, algo grande». La Fundación Elías Valdés actuó con celeridad. En cuestión de semanas, un equipo de arqueólogos forenses, liderado por la Dra. Laura Sanz, llegó a Valle Oscuro con su equipo de georradares. Laura, una mujer menuda pero de voluntad férrea, con una mirada penetrante y manos curtidas por la tierra y la historia, había trabajado en decenas de fosas comunes, desde la Guerra Civil hasta casos de desapariciones más recientes. Comprendía la urgencia de Elena y la magnitud de lo que buscaba. La llegada del equipo causó un revuelo contenido en el pueblo. Las miradas, antes furtivas, se tornaron más curiosas, pero la resistencia seguía latente. Don Ricardo Montenegro, el nieto de don Anselmo y actual cabeza de la familia, así como dueño de la extinta mina y de buena parte de las propiedades del valle, no tardó en hacer acto de presencia. Un hombre corpulento, de unos 60 años, con un aire de altiva autoridad, se acercó al equipo. «¿Qué están haciendo en mi propiedad?», preguntó, su voz grave y cortante. «Esto es terreno privado». Elena y Laura le explicaron la autorización obtenida a través de la Fundación, amparada en la Ley de Memoria Democrática para la investigación y prospección en terrenos, que se sospechaba
que pudieran albergar fosas comunes. Don Ricardo escuchó con una mueca de desprecio. Puras fantasías de izquierdistas resentidos. Aquí no hay nada que desenterrar, excepto viejas rencillas. Mi abuelo fue un hombre de orden, que trajo progreso a este valle. Dejen a los muertos en paz. La frase resonó con la misma frialdad que don Antonio de la Vega había pronunciado en su día. La misma negación, la misma defensa del orden y del progreso que ocultaba. A pesar de la intimidación, el equipo siguió adelante. El georradar, una máquina que parecía de otro mundo en aquel paisaje industrial decrépito, comenzó a rastrear el terreno alrededor del antiguo lavadero. Los patrones de ondas se proyectaban en una pantalla, revelando las capas subterráneas. Durante días, Elena, Laura y su equipo trabajaron sin descanso, bajo la atenta y a menudo hostil mirada de los Montenegro y sus empleados, y las miradas curiosas y esperanzadas de algunos ancianos. La primera anomalía significativa apareció en el tercer día. Un patrón inusual de concentración de materiales bajo una capa de sedimento, consistente con una alteración del terreno, como si se hubiera excavado y rellenado con prisa, y luego otra, y otra más, formando una línea irregular a unos pocos metros del viejo lavadero, cerca de lo que parecía haber sido una escombrera de la mina. El corazón de Elena dio un vuelco. Era el mismo tipo de lectura que había confirmado la fosa común de los de la Vega. Aquí está, anunció Laura, señalando la pantalla. Varias anomalías consistentes con enterramientos irregulares. El suelo ha sido removido y compactado de forma anómala. Y no es una sola. Parece una línea de ellas, como una zanja. Podrían ser varias docenas de... La confirmación llenó el aire de una tensión palpable. La noticia se extendió como la pólvora, no solo por el valle, sino más allá, gracias a la implicación de la Fundación Valdés y la atención mediática que había generado el caso anterior. La prensa nacional, sedienta de nuevas historias sobre la memoria histórica, empezó a enviar reporteros. El pequeño Valle Oscuro, antes un punto casi olvidado en el mapa, se convirtió en el epicentro de una nueva batalla. El día que comenzaron las excavaciones, el cielo plomizo de Asturias pareció llorar. La lluvia, fina y persistente, empapaba la tierra y a los que allí se congregaban. Un grupo de familiares de los desaparecidos, muchos de ellos ancianos, habían viajado desde distintos puntos de España, impulsados por la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Sus rostros, surcados por el tiempo y el dolor, eran un testamento viviente de las heridas que el silencio había intentado cerrar en vano. Entre ellos, una mujer mayor con el cabello blanco y la mirada perdida, Felisa, la hija de uno de los mineros desaparecidos en la Semana Negra, llegó apoyada en un bastón. Su esperanza, un tenue hilo a punto de romperse, era lo único que la mantenía en pie. Las primeras paladas de tierra revelaron un suelo endurecido, mezclado con restos de carbón y escoria. Ladra. Sanz y su equipo trabajaron con una meticulosidad casi reverencial, limpiando cada centímetro con cepillos y espátulas. Horas después, cuando la lluvia dio una tregua, un grito ahogado resonó en el aire. Un hueso, un fémur humano, oscuro y frágil, asomaba de la tierra. Luego, otro y otro. La fosa común era una realidad innegable. La excavación se convirtió en un proceso desgarrador y metódico. Los arqueólogos forenses desenterraron los restos de al menos 37 personas, apiladas sin orden. Muchas de ellas con las manos atadas a la espalda con alambre y con signos evidentes de violencia. Fracturas craneales, impactos de bala, huesos rotos. La mayoría eran hombres, de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, todos ellos con la complexión recia de los mineros. Junto a los cuerpos se encontraron objetos personales, botones de camisa, suelas de botas gastadas,
y un pequeño rosario de madera, ya corroído por el tiempo. Cada hallazgo era un eco de vidas truncadas, un testimonio mudo de la brutalidad de la represión. El dolor de los familiares era palpable, pero también había un atisbo de alivio. Décadas de incertidumbre se disolvían en la evidencia tangible. Felisa, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, observaba los restos. Había vivido toda su vida con la ausencia de su padre, un vacío que ninguna explicación oficial había podido llenar. Sabía que estaba aquí, murmuró a Elena. Mi madre siempre lo supo. Nunca dejó de esperarlo. Ladra. Sanz, con el rostro cubierto de barro y agotamiento, explicó a los medios los primeros hallazgos forenses. Los cuerpos presentan un patrón de ejecución sumaria. La mayoría fueron asesinados con armas de fuego a corta distancia o por golpes violentos. No hubo un entierro digno. Fueron arrojados a esta zanja improvisada. Estamos hablando de una masacre. Sus palabras resonaron por toda España, encendiendo el debate sobre la memoria histórica. Una vez más, la presión pública y mediática obligó a la justicia a actuar. La Fundación Valdés, con el apoyo de un equipo legal pro bono, interpuso una querella contra don Ricardo Montenegro y otros por crímenes contra la humanidad y obstrucción a la justicia, basándose en la ocultación continuada de la fosa común. La investigación se centró no solo en la autoría material de la masacre, sino también en quién había ordenado el encubrimiento durante décadas y quién se había beneficiado de ese silencio. Don Ricardo Montenegro, el digno heredero del imperio minero, negó con vehemencia cualquier implicación. Su defensa era una calcografía de la de don Antonio de la Vega. Son calumnias, revanchismo político. Mi abuelo protegió este valle. Dio trabajo. Esas personas murieron en altercados laborales, víctimas de sus propias radicalizaciones. Pero, a diferencia de su abuelo, don Ricardo no podía ampararse en el manto del franquismo. El contexto era diferente, y la sociedad, después del caso Valdés, estaba mucho menos dispuesta a aceptar las viejas narrativas. Elena Ramos, ahora convertida en una testigo clave, presentó su investigación histórica. Documentos que había desenterrado de archivos provinciales y eclesiásticos, junto con el testimonio de Evaristo y otros ancianos que finalmente se atrevieron a hablar, dibujaron un cuadro escalofriante. La Semana Negra de 1947 había sido una huelga brutalmente reprimida por la Guardia Civil, y más aterrador aún, por la propia milicia privada de los Montenegro, conocidos como los Leal. Don Anselmo, con la anuencia de las autoridades de la dictadura, había ordenado un escarmiento ejemplar para silenciar cualquier atisbo de disidencia. Los mineros fueron sacados de sus casas, algunos torturados en los sótanos de la mina y luego ejecutados en la escombrera para ser enterrados en la zanja improvisada del lavadero. El punto de inflexión en la investigación llegó con el descubrimiento de un viejo libro de contabilidad en una caja fuerte olvidada en la oficina del antiguo capataz de la mina. El libro, meticulosamente guardado, no solo detallaba los salarios y las existencias de Carbón, sino que también incluía una lista de nombres con la ominosa anotación baja por altercados, irrecuperable junto a la fecha de la Semana Negra. El número de nombres coincidía con el de los cuerpos hallados en la fosa, y lo más crucial, en una página separada, se detallaban pagos extraordinarios a la Guardia Civil local y a personal de seguridad en las semanas posteriores, firmados por el propio don Anselmo Montenegro. El libro era la prueba irrefutable del conocimiento y la complicidad de la familia en la masacre, y su posterior encubrimiento. Sofía Valdés, que había estado apoyando a Elena desde la retaguardia, viajó a Valle Oscuro para el juicio. Su presencia era un recordatorio constante de la lucha de su propio padre y el precedente que había sentado. «Esto es lo que mi padre quería», le dijo a Elena, observando el antiguo lavadero, ahora convertido en un lugar de dolorosa conmemoración.
que la verdad saliera a la luz, sin importar el tiempo que... El juicio contra don Ricardo Montenegro se celebró en la Audiencia Provincial de Oviedo. La sala, al igual que en Toledo, estaba abarrotada de medios, familiares de las víctimas y curiosos. La Fiscalía, apoyada por la investigación de Elena y las pruebas forenses de Laura, presentó un caso demoledor. Aunque no se le pudo acusar directamente de asesinato, el encubrimiento durante décadas, la obstaculización de la investigación y la deshonra de los restos eran delitos graves. El libro de contabilidad de don Anselmo fue la pieza central de la acusación, un testimonio de papel que había permanecido mudo durante 70 años, esperando su momento. Don Ricardo mantuvo su postura de inocencia y dignidad ultrajada, pero su fachada se desmoronó bajo el peso de las evidencias y los testimonios emotivos de los ancianos, quienes, liberados del miedo, finalmente contaron sus verdades. El veredicto llegó tras varias semanas de deliberaciones. Don Ricardo Montenegro fue condenado a 6 años de prisión por obstrucción a la justicia, profanación de tumbas y por su activa participación en el encubrimiento sistemático de la masacre perpetrada por su abuelo. La pena no era por asesinato, dado el tiempo transcurrido, pero era un reconocimiento legal de la culpabilidad de la familia y de la verdad de lo ocurrido. También se le ordenó la compensación económica a las familias de las víctimas y la cesión de los terrenos donde se encontraba la fosa a la Fundación Valdés para su preservación y dignificación. La sentencia fue recibida con lágrimas y aplausos en la sala, y con un suspiro colectivo de alivio en todo el valle. Era la confirmación de que incluso las verdades más profundamente enterradas podían resurgir. Los restos de los mineros fueron exhumados y después de ser identificados mediante pruebas de ADN, fueron entregados a sus familias para un entierro digno, muchos de ellos 70 años después de su muerte. Felisa pudo por fin enterrar a su padre en el cementerio del pueblo, bajo una lápida que llevaba su nombre completo, Francisco García, y una fecha de muerte que no era una incógnita. Las consecuencias fueron, una vez más, de largo alcance. La reputación de la familia Montenegro, antes intachable en los círculos empresariales asturianos, se hizo añicos. Sus propiedades fueron investigadas y sus activos, en parte, embargados para cubrir las indemnizaciones. Sus empresas sufrieron un boicot masivo, y el nombre Montenegro, que una vez evocó poder y respeto, se asoció ahora con la represión y la crueldad. Para Elena Ramos, Valle Oscuro fue más que un caso. Fue un bautismo de fuego. Había demostrado que la historia no se escribía solo en los libros, sino también en la tierra, en los huesos silenciados. Recibió el reconocimiento de sus colegas y el agradecimiento de las familias, pero la experiencia la marcó profundamente. Había visto la cara más oscura del poder, la misma que había presenciado la inspector Rivas, ahora retirada, y que había relatado en sus conmovedoras memorias que Elena había devorado con avidez. El trabajo de Rivas, su tenacidad, se había convertido en una inspiración silenciosa para Elena. Ella misma sentía la cicatriz de la verdad desenterrada, una mezcla de dolor y de una extraña satisfacción. Continuaría su trabajo en la Fundación Valdés, dedicando su vida a desenterrar otras telarañas de silencio. El pueblo de Valle Oscuro, por su parte, comenzó un lento proceso de sanación. La antigua mina y el lavadero de carbón, testigos mudos de la tragedia, se convirtieron en un memorial. Se levantó una escultura en honor a los mineros, con sus nombres grabados en piedra, un recordatorio permanente de su sacrificio y de la importancia de no olvidar. El valle, aunque aún conservaba su nombre evocador, ya no era tan oscuro. La luz de la verdad había penetrado en sus rincones más recónditos, disipando parte de la niebla. La historia de los mineros de Valle Oscuro, desenterrada por la tenacidad de Elena Ramos y el apoyo de la Fundación Elías Valdés, se sumó al legado de Valdés como un nuevo hito en la lucha por la memoria histórica en España.
La incansable búsqueda de la verdad de Elías Valdés había desencadenado una ola imparable, revelando que el pasado, por mucho que se intentara enterrar, siempre encontraba la forma de salir a la luz. Aún así, mientras Elena miraba las montañas asturianas, vastas y silenciosas, la pregunta de Valdés, ¿cuántas otras telarañas de silencio seguían ocultas bajo la superficie pulida de la historia oficial? Resonaba con una nueva intensidad. Cada verdad desenterrada era un triunfo, pero también un recordatorio de lo mucho que quedaba por hacer. La lucha continuaría. En cada archivo, en cada rincón olvidado, en cada hueso que aguardaba pacientemente bajo la tierra, esperando ser liberado de su silencio impuesto. Y Elena, como tantos otros inspirados por Elías Valdés, estaba lista para seguir buscando, porque sabía que la historia no era un pasado inerte, sino un presente vivo que exigía justicia. La telaraña, aunque herida, aún era vasta, pero ahora la esperanza de romperla hilo a hilo era más fuerte que nunca. El impacto de estos descubrimientos se extendió mucho más allá de las fronteras de Asturias. La prensa internacional, que ya había seguido de cerca el caso Valdés, volvió a dirigir su mirada hacia España. Artículos en el por New York Times, Le Monde y por The Guardian destacaron cómo el país estaba, por fin, enfrentándose a su pasado traumático no solo a través de iniciativas gubernamentales, sino gracias al coraje de individuos y organizaciones cívicas como la Fundación Elías Valdés. La imagen de España, como una nación que había optado por una transición silenciosa sobre las atrocidades del franquismo, comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por una narrativa de lenta pero ineludible confrontación con la verdad. Las universidades y centros de investigación histórica de toda España experimentaron un renovado interés en la posguerra, en las resistencias locales y en las víctimas olvidadas. Proyectos de investigación que antes languidecían por falta de financiación o interés, ahora encontraban recursos y visibilidad. El trabajo de Elena Ramos se citaba como un ejemplo de la intersección vital entre la investigación académica y la aplicación forense de la historia. Recibió invitaciones para dar conferencias en todo el mundo, explicando la metodología de su investigación y la importancia de la memoria histórica como herramienta para la justicia social. Sin embargo, su enfoque seguía siendo el terreno, el archivo, los testimonios directos. Prefería la silenciosa dignidad del trabajo de campo a los aplausos de la academia. La Fundación Elías Valdés, por su parte, experimentó un crecimiento exponencial. Las donaciones aumentaron, permitiéndoles financiar más proyectos, expandir su equipo legal y ofrecer apoyo psicológico a las familias de las víctimas. Sofía Valdés se convirtió en una figura pública por derecho propio, una voz elocuente y compasiva que defendía la necesidad de que España mirara de frente a su pasado. Su liderazgo, combinado con la experiencia de Elena en el terreno, formaba un tándem formidable. La Fundación se estableció como un referente internacional en la lucha por los derechos humanos y la recuperación de la memoria histórica. Se abrió una sede permanente en Madrid, un espacio que albergaba archivos digitales, salas de reuniones y un pequeño museo con objetos recuperados de las fosas. El gobierno, presionado por la opinión pública y los avances judiciales, se vio obligado a acelerar las investigaciones sobre otras posibles fosas comunes ocultas en el territorio nacional. Se destinaron más fondos y se crearon equipos multidisciplinares, siguiendo el modelo de trabajo que la Fundación Valdés y los arqueólogos forenses habían perfeccionado. Este cambio institucional, aunque lento, fue un resultado directo de la perseverancia de Elías Valdés y de todos aquellos que, después de él, se negaron a callar. Sin embargo, el camino no estaba exento de escollos. Aún persistían voces discordantes, sectores de la sociedad que consideraban que remover el pasado era abrir viejas heridas,
que era mejor pasar página. Campañas de desprestigio contra la Fundación Valdés y sus colaboradores surgieron en ciertos medios de comunicación, tildándolos de revisionistas o politizadores de la historia. Elena y Sofía tuvieron que enfrentarse a amenazas anónimas y a la constante presión de quienes se aferraban a una versión edulcorada y selectiva del pasado. Pero la fuerza de la verdad, una vez desenterrada, era difícil de sofocar. Un par de años después de la sentencia de don Ricardo Montenegro, Elena se encontró con la inspector Clara Rivas en un pequeño evento organizado por la Fundación Valdés en Madrid. Rivas, con el cabello ahora completamente blanco y una serena pero profunda mirada, había accedido a dar una charla sobre la importancia de la investigación forense en la búsqueda de la verdad. Había pasado de la escritura de sus memorias a una participación más activa, aunque discreta, en el apoyo a estas causas. Ramos, dijo Rivas, extendiendo una mano firme y cálida. Su trabajo en Valle Oscuro fue extraordinario. Me recordó por qué hice lo que hice durante tantos años. Elena, visiblemente emocionada, le respondió: Inspector, sus memorias fueron una guía para mí. Me ayudaron a entender que la tenacidad es la única arma contra el olvido. Aprendí de usted que no se trata solo de pruebas físicas, sino de escuchar el silencio, de sentir la historia. Rivas sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Elías Valdés sembró una semilla, ¿verdad? Y ahora ustedes la están regando. La telaraña no es fácil de romper. Está tejida con hilos muy finos y muy fuertes. El miedo, la vergüenza, el interés personal. Pero cada hilo que se rompe debilita la estructura entera. Hizo una pausa. Su mirada se perdió por un instante en el recuerdo. En mi tiempo, las cosas eran diferentes. El silencio era una losa que lo cubría todo. Es inspirador ver cómo las nuevas generaciones y las viejas heridas que no se cerraron están forzando al país a enfrentar sus demonios. Esa tarde, sentadas en un rincón más tranquilo, compartieron historias y reflexiones. Rivas le habló de su propia lucha interna tras el caso Valdés, de la dificultad de desconectar del horror que había presenciado. Elena le contó sobre las noches sin dormir en Valle Oscuro, la carga emocional de desenterrar a los muertos y la responsabilidad de dar voz a quienes ya no podían. Compartían una comprensión profunda de la brutalidad que subyacía en el intento de borrar la historia, pero también de la resiliencia del espíritu humano que se negaba a dejar que esa historia. Hay muchas más telarañas, Elena, dijo Rivas al final de su conversación, y no todas son tan evidentes como una fosa común. Algunas son narrativas silenciadas, biografías borradas, traumas invisibles que se transmiten de generación en generación. La justicia no es solo encontrar a los culpables, es también restaurar la dignidad de las víctimas y la verdad de la historia. Elena asintió. Entendía que la misión era mucho más amplia que la de un simple arqueólogo forense o un historiador. Se trataba de un proceso de sanación colectiva, de reconstruir la identidad de un país fragmentado por décadas de represión y negación. La telaraña del silencio no era solo un concepto metafórico. Era una red real de mentiras y ocultaciones que afectaba a millones de vidas, incluso a las que vinieron mucho después de los hechos. El caso de Valle Oscuro se convirtió en un capítulo más en la historia de España que se reescribía desde abajo, desde la tierra misma. Demostró que la impunidad no era eterna, que la memoria de los mineros y de tantos otros podía ser rescatada, y que el legado de Elías Valdés, aunque truncado violentamente, florecía en cada nueva verdad desenterrada. La sombra del desasosiego, la pregunta inicial sobre cuántas telarañas seguían ocultas, no desapareció del todo, pero ahora venía acompañada de una certeza. Había quienes estaban dispuestos a luchar, con pala, con documento, con el corazón,
para que ninguna verdad histórica quedara enterrada para siempre. Y en esa lucha, el nombre de Elías Valdés era un eco, un faro, una promesa. Elena dejó que las palabras de Rivas resonaran en su interior, un eco profundo que modificaba la percepción de su propia labor. La telaraña del silencio no eran solo las fosas comunes que desenterraban, las balas que habían silenciado vidas. Era, como había dicho Rivas, una estructura mucho más vasta y compleja, tejida con hilos invisibles de vergüenza, de miedo, de narrativas suprimidas que se colaban en el subconsciente colectivo y distorsionaban la historia familiar y nacional. Su misión, la de la Fundación Valdés, se expandía, mutaba. Ya no se trataba solo de encontrar los huesos, de devolver identidades a la tierra, sino de desenterrar las historias de vida, de recuperar las biografías borradas, de sanar los traumas invisibles que se transmitían de generación en generación como un veneno silencioso. En los meses que siguieron al evento de Madrid, la Fundación Valdés experimentó una transformación interna. Sofía, con su visión pragmática y su inigualable capacidad para la gestión, reorganizó el equipo, ampliando el alcance de sus proyectos. No solo se enfocaron en nuevas exhumaciones, que seguían siendo el núcleo de su trabajo, sino que impulsaron líneas de investigación históricas y antropológicas. Crearon un departamento de memoria oral que se dedicaba a recopilar testimonios de supervivientes y de sus descendientes, buscando aquellos hilos finos que Rivas había mencionado, los que conectaban el presente con el pasado silenciado. La tarea era monumental y a menudo desesperadamente lenta. Se enfrentaban a la reticencia, al olvido inducido, a la negación incluso dentro de las propias familias. Elena, por su parte, se encontró asumiendo un rol más visible, casi una portavoz de una causa que desbordaba ya los límites de la arqueología forense. Su presencia serena pero firme, su capacidad para comunicar la complejidad de la historia y el dolor humano detrás de cada hallazgo, la convirtieron en una figura clave en la lucha por la memoria. Daba conferencias, participaba en mesas redondas e incluso colaboraba en proyectos educativos para introducir la historia reciente de una manera más honesta y menos sesgada en las aulas. A menudo se encontraba con la mirada de jóvenes que por primera vez escuchaban una versión de los hechos que contrastaba brutalmente con lo que les habían enseñado o con el silencio que había dominado sus hogares. Esa chispa de entendimiento, de curiosidad, era el motor que la impulsaba a seguir adelante. Unos 8 meses después de su conversación con Rivas, un nuevo caso llegó a la Fundación, uno que ejemplificaba perfectamente la expansión de su misión. No era una fosa común, al menos no en el sentido literal de la palabra. Era la búsqueda de una identidad perdida, un eco de la guerra civil que se había manifestado de una manera insidiosa y prolongada. El contacto lo realizó un historiador local de un pueblo de Teruel, alarmado por una serie de documentos encontrados en el antiguo archivo parroquial que revelaban una práctica sistemática de reubicación de niños durante los primeros años de la posguerra. No se trataba de robo de bebés en el sentido más tardío y mediático del término, sino de una forma más sutil y brutal de erradicación de identidad. Niños cuyos padres habían sido ejecutados o encarcelados por su afiliación republicana, y que habían sido entregados a familias afines al régimen, a menudo sin dejar rastro de su origen biológico o con una documentación falsificada o alterada. El caso lo presentó una mujer llamada Ana María de la Torre. Tenía 67 años y la había contactado el historiador de Teruel después de que él mismo se topara con los documentos. Ana María había vivido toda su vida en Valencia, criada por unos padres a quienes siempre sintió extraños, a pesar de su cariño innegable. Su piel morena, sus ojos intensos, contrastaban con la palidez y el cabello claro de sus padres adoptivos. Siempre había habido un velo de misterio sobre su nacimiento. De niña,
Le decían que era del pueblo, que sus padres biológicos habían muerto en la guerra, y ellos la habían recogido. Pero los susurros, las miradas furtivas de los vecinos, la sensación de no pertenecer, nunca la abandonaron. Tras la muerte de sus padres adoptivos, encontró una caja con viejas cartas y un certificado de nacimiento que parecía incongruente, con la firma de un médico de Teruel que no conocía y una fecha que no encajaba con el relato familiar. El historiador, investigando el censo de la época, encontró la documentación original de una niña con sus mismos apellidos, nacida en un pueblo cercano a Teruel, cuyos padres habían sido fusilados en la retaguardia por las fuerzas franquistas en 1939. La niña había desaparecido de los registros poco después. Se llamaba Carmen. Elena y Sofía se sumergieron en el caso con una mezcla de fascinación y horror. Era una manifestación diferente de la telaraña, pero no menos destructiva. La búsqueda de Ana María se convirtió en el primer gran proyecto de la nueva dirección de la Fundación. El equipo de memoria oral, liderado por un joven historiador llamado Miguel, comenzó a rastrear los testimonios de los pocos ancianos que aún quedaban en el pueblo de Teruel, intentando reconstruir la historia de los padres biológicos de Ana María y el periplo de la niña Carmen. Lo que descubrieron fue una trama de miedo y colaboración forzada. Muchos vecinos sabían lo que había ocurrido con los hijos de los Rojos, pero el terror y la necesidad de sobrevivir les habían impuesto un pacto de silencio. Hablar de ello, incluso décadas después, era reabrir heridas, revivir fantasmas. Miguel pasó semanas en el pueblo, ganándose la confianza de los lugareños, escuchando historias susurradas al anochecer, bebiendo café en cocinas donde el tiempo parecía haberse detenido. La historia de los padres de Carmen, un campesino y su esposa, ambos con ideales republicanos, era común. Denunciados, detenidos, ejecutados sin juicio. La niña, de apenas 2 años, había quedado sola. Un cura, con la justificación de salvarla de la mala sangre o de proporcionarle una familia cristiana, la había entregado a una familia afín al régimen en Valencia, borrando su pasado. Es la deshumanización absoluta, dijo Sofía una tarde, mientras revisaban los expedientes con Elena en la oficina. No solo matan a los padres, sino que intentan borrar a los hijos, su legado, su identidad. Es una forma de perpetuar la guerra en la siguiente generación. Elena asintió, con la mirada perdida en un mapa del pueblo de Teruel, y lo hacen con una justificación moral, religiosa incluso. Es un lavado de cerebro a gran escala, no solo de los niños, sino de toda una sociedad que debía mirar hacia otro. La búsqueda de Ana María no era solo la de sus padres biológicos, era la búsqueda de sí misma. La Fundación organizó pruebas de ADN, comparando el perfil genético de Ana María con el de posibles familiares lejanos, que aún vivían en la zona de Teruel, utilizando la base de datos que habían empezado a construir con los casos de fosas comunes. El laboratorio de genética forense, ahora mejor financiado gracias a los cambios institucionales, trabajó incansablemente. Los resultados confirmaron la sospecha. Ana María era Carmen. La verdad, desenterrada no con una pala, sino con paciencia, documentos y el eco de voces ancianas, fue un golpe para la mujer. No era la revelación que había soñado, quizás idealizando a unos padres heroicos que la habían buscado incansablemente. Era la brutal realidad de una desaparición forzada, de una vida vivida bajo una identidad prestada. Pero también era la confirmación de su intuición, la validación de esa sensación de desarraigo que la había acompañado toda su vida. Cuando Elena le entregó los resultados, el encuentro fue de una intensidad conmovedora. Ana María, una mujer aparentemente fuerte y resuelta, rompió a llorar, un llanto contenido durante décadas. Ahora lo entiendo todo, dijo entre sollozos, con la voz quebrada.
¿Por qué sentía que no encajaba? ¿Por qué siempre hubo un vacío? No es solo que me quitaran a mis padres. Me quitaron mi historia, mi nombre. Me quitaron una parte de mi alma. Pero la historia de Ana María no era la única. Su caso abrió una compuerta. A medida que la noticia de la Fundación Valdés y su trabajo en biografías borradas se extendía, otras personas en situaciones similares comenzaron a contactarlos, jóvenes y ancianos que, como Ana María, habían vivido con la sombra de un pasado incierto, con la intuición de una vida negada. Se dieron cuenta de que la telaraña era aún más densa de lo que habían imaginado. No solo había niños reubicados, sino también personas que habían sido internadas en instituciones psiquiátricas sin justificación, prisioneros políticos que habían pasado décadas en la oscuridad de las cárceles, sus nombres borrados de cualquier registro oficial. La Fundación Valdés se encontró al borde de la saturación. Cada caso requería una investigación meticulosa, no solo forense y documental, sino también humanística. Implicaba horas de entrevistas, de bucear en archivos polvorientos, de lidiar con la burocracia, la resistencia de las instituciones religiosas y estatales que guardaban celosamente su secreto. Elena, en medio de la vorágine, buscaba momentos de soledad para reflexionar. La inspector Rivas le había advertido: «Hay muchas más telarañas, Elena, y no todas son tan evidentes como una fosa común». ¿Qué razón tenía? La batalla contra el olvido era una guerra de trincheras, una lucha constante contra la inercia, contra el interés personal de quienes se beneficiaron del silencio, y contra el cansancio de quienes, en el fondo, preferían no remover la mierda del pasado. Un día, Sofía le propuso una idea. «Necesitamos más que solo investigar y desenterrar, Elena», dijo. «Necesitamos contar estas historias, hacerlas visibles, no solo en informes o conferencias, sino de una manera que llegue al corazón de la gente, que los que se niegan a escuchar no puedan mirar hacia otro lado». Así nació el proyecto Ecos del Silencio, una iniciativa que buscaba transformar los hallazgos de la Fundación en documentales, exposiciones de arte y, más ambiciosamente, en material didáctico para las escuelas. La idea era involucrar a artistas, cineastas y pedagogos. El objetivo no era solo informar, sino generar empatía, provocar la reflexión. Romper la telaraña del silencio también significaba tejer nuevas narrativas de resiliencia, de justicia, de memoria. El primer documental de Ecos del Silencio se centró, por supuesto, en la historia de Ana María, la niña Carmen. Una pequeña productora independiente, conmovida por el caso, se ofreció a colaborar pro bono. El equipo de la Fundación les abrió sus archivos y les dio acceso a Ana María, quien, con un coraje admirable, accedió a contar su historia frente a las cámaras. El documental no solo narraba su búsqueda personal, sino que contextualizaba el fenómeno de los niños reubicados en la posguerra, utilizando los testimonios recogidos por Miguel en Teruel y el análisis histórico de Sofía. El estreno fue un éxito inesperado. Fue proyectado en festivales de cine independiente y ganó varios premios. Pero lo más importante fue su impacto en la sociedad española. Abrió un debate público sobre un aspecto poco conocido del franquismo, desvelando otra capa de la represión. Muchas personas que habían crecido con historias similares a la de Ana María empezaron a cuestionar sus propios orígenes, a buscar respuestas. La Fundación Valdés recibió una avalancha de solicitudes de ayuda. La telaraña empezaba a temblar. Sin embargo, el éxito también trajo consigo una renovada ola de ataques. Las voces discordantes, que antes los tildaban de revisionistas, ahora los acusaban de manipular las emociones, de reabrir heridas sin necesidad con fines políticos. Algunos medios de comunicación conservadores lanzaron campañas difamatorias contra Elena y Sofía, insinuando que la Fundación era una herramienta de la izquierda radical
para desestabilizar el país. Las amenazas anónimas regresaron, esta vez más explícitas, más personales. La presión era inmensa, a veces abrumadora. Elena recordó las palabras de Rivas sobre los hilos de la telaraña. El miedo, la vergüenza, el interés personal estaban atacando precisamente esos hilos. El miedo a lo desconocido, a la verdad incómoda, la vergüenza de una sociedad que había permitido tales atrocidades, y el interés personal de quienes se beneficiaban de mantener el por statu quo, de preservar una narrativa histórica conveniente. Una tarde, mientras lidiaba con la enésima crítica injusta en las redes sociales, Elena recibió una llamada de la inspector Rivas. Rivas había visto el documental y la felicitó por el trabajo. «Siguen tejiendo, ¿verdad?», dijo la anciana con su voz pausada pero firme. «Es lo que más les molesta, que las verdades, una vez expuestas, no se pueden volver a enterrar. El documental ha tocado una fibra sensible. Es porque ha dado voz a los invisibles, a esos traumas que la gente lleva dentro, sin saber por qué. Pero el costo es alto, inspector», respondió Elena, sintiendo el peso de la fatiga. «A veces siento que estamos luchando contra molinos de viento, que por cada hilo que rompemos, ellos tejen otros tres». Rivas soltó una risa suave. «Esa es la naturaleza de la lucha, doctora. Es una lucha sin fin, porque el olvido es una tentación constante. Pero cada persona que despierta, cada familia que encuentra su verdad, es una victoria. Y las victorias, por pequeñas que parezcan, se acumulan. La vergüenza y el miedo pueden ser fuertes, pero la dignidad y la verdad son más contagiosas. No subestime el poder de una historia bien contada». Esas palabras le dieron un nuevo aliento a Elena. Rivas tenía razón. No podían detenerse. La historia de Ana María era solo el comienzo. Se dieron cuenta de que para romper la telaraña de forma definitiva, no bastaba con encontrar los restos o los documentos. Había que reconstruir los lazos humanos que habían sido rotos, tejer una nueva red de apoyo y comprensión. Así, la Fundación Valdés, además de sus proyectos de exhumación y memoria oral, comenzó a organizar talleres de apoyo emocional para las víctimas y sus familias, creando un espacio seguro para compartir sus experiencias y sanar heridas. Estos talleres se convirtieron en encuentros catárticos, donde personas de diferentes edades y de todas las regiones de España se daban cuenta de que no estaban solas. El dolor compartido se convertía en una fuerza colectiva. Sofía, que siempre había sido la mente organizativa, se involucró profundamente en este aspecto de la fundación. Era consciente de que la verdad histórica no siempre traía consuelo inmediato, que podía ser devastadora para quienes la encontraban. Ayudar a procesar esa verdad era tan crucial como desenterrarla. Contrataron psicólogos y terapeutas especializados en trauma intergeneracional, creando un enfoque integral para la reparación. Un día, un nuevo caso llegó a la fundación que desafió todos los límites de su comprensión sobre la telaraña. Una anciana de 90 años, que se había mudado a España desde Argentina hacía poco, buscando sus raíces. Se llamaba Isabel. Contó una historia que al principio parecía sacada de una novela. De niña, durante la Guerra Civil, había sido una de las niñas de la guerra evacuadas a la Unión Soviética. Había crecido allí, se había casado, tuvo hijos, nunca había regresado a España hasta ahora. Pero en sus últimos años, un recuerdo fragmentado la atormentaba. Una hermana gemela, llamada Laura, que se había quedado atrás. Recordaba a sus padres desesperados despidiéndose en el puerto, a ella subiendo al barco con otros niños, y a su hermana en el muelle, llorando. Sus padres le habían dicho siempre que Laura no pudo ir, que la cuidaría la familia. Pero no había tenido noticias de ella desde entonces.
Los registros oficiales del gobierno español de la época solo mencionaban a una niña llamada Isabel, de la familia X, evacuada a la URSS. No había rastro de una hermana gemela. Este caso abrió una nueva dimensión de la telaraña del silencio, la de las familias fragmentadas por la diáspora forzada, por las decisiones desesperadas de la guerra y por los registros incompletos o manipulados. Elena y Sofía se dieron cuenta de que la historia no era solo la de los que se quedaron, sino también la de los que se vieron obligados a marcharse, llevando consigo un pedazo de España, pero también un cúmulo de preguntas sin respuesta. El equipo de la Fundación, con Miguel a la cabeza, se lanzó a una investigación transnacional. Contactaron con asociaciones de niños de la guerra en España y Rusia, con historiadores especializados en la diáspora republicana. La tarea era inmensa. ¿Cómo buscar a alguien de quien no había un registro claro, que probablemente había crecido con otra identidad o había muerto en el caos de la posguerra? La búsqueda de Laura se convirtió en un símbolo de todas las historias perdidas en el exilio. Se encontraron con familias que también buscaban hermanos, tíos, abuelos, dispersos por el mundo a causa de la guerra. La telaraña del silencio no solo había cubierto el interior de España, sino que se había extendido por continentes, envolviendo vidas en el olvido. La Fundación Valdés, con recursos limitados pero una determinación inquebrantable, lanzó una campaña internacional para recopilar información y testimonios de las niñas y niños de la guerra y sus descendientes. Utilizaron las redes sociales y plataformas internacionales de genealogía, ampliando su base de datos de ADN para incluir a personas con conexiones en el extranjero. Era un salto al vacío, pero Elena creía firmemente que cada hilo de la telaraña, por largo que fuera, podía ser rastreado. El caso de Isabel y Laura se prolongó durante más de un año. Miguel viajó a Rusia, visitando archivos y hablando con los últimos supervivientes de la comunidad española que se había establecido allí. Mientras tanto, en España, Sofía y Elena rastreaban registros parroquiales, listas de evacuados, censos de la época. La esperanza era tenue, pero la historia de Isabel era demasiado conmovedora para abandonar. Finalmente, tras meses de búsqueda infructuosa, un pequeño milagro ocurrió. Un historiador en Madrid, que investigaba la represión femenina en la posguerra, encontró una referencia en los archivos de una prisión franquista. Una joven, de nombre Laura Fernández, el mismo apellido de Isabel, había sido internada en 1941, acusada de ayuda a la rebelión por haber intentado enviar una carta a su familia en el extranjero. Tenía 14 años. En su expediente se mencionaba que tenía una hermana gemela, evacuada a la URSS. Era un hilo muy fino, pero era un hilo. La fundación rastreó el destino de Laura. Había pasado varios años en prisión, sufriendo vejaciones y malos tratos. Tras su liberación, había vivido una vida discreta en un pueblo de Extremadura, casada y sin hijos. Había muerto en 1998, llevando consigo el recuerdo de su hermana y de la separación forzosa. Su historia, como la de tantos otros, había sido engullida por el silencio. Elena y Sofía se enfrentaron a la dolorosa tarea de comunicar a Isabel que su hermana había sido encontrada, pero que ya no estaba viva. El encuentro, esta vez a través de una videollamada transatlántica, fue agridulce. Isabel, ya muy anciana y frágil, lloró de alegría al saber que Laura había existido, que sus recuerdos no eran un delirio. Lloró de tristeza al saber que nunca se habían reencontrado. Pero también sintió una paz profunda. Su hermana no había sido, su historia había sido desenterrada. Ella vivió. Elena, dijo Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, mirando a la cámara. Vació su vida, sufrió, pero vivió. Y ahora, yo sé que existió, que no me la inventé. Gracias. Gracias
por no dejar que la telaraña la cubriera para sí. El caso de Isabel y Laura no solo sirvió para reunir a una familia fragmentada por la historia, sino que también iluminó una de las capas más olvidadas de la telaraña, la de los miles de españoles que, exiliados o dispersos, vivieron con la añoranza de un país y de unas vidas que les fueron arrebatadas. La Fundación Valdés se dio cuenta de que su misión no solo era la de desenterrar a los muertos, sino también la de reconectar a los vivos, de sanar las heridas transnacionales de la guerra. A pesar de los ataques y la presión constante, la Fundación Valdés había crecido exponencialmente en influencia y alcance. El cambio institucional iniciado con la sentencia de don Ricardo Montenegro, aunque lento, había calado. El gobierno, bajo una nueva administración más comprometida con la memoria, había destinado más fondos y había creado una oficina de atención a las víctimas del franquismo, inspirándose en gran parte en el modelo de trabajo de la Fundación. Elías Valdés, desde su tumba anónima, no solo había sembrado una semilla, sino que había creado un... Elena, Sofía, Miguel y todo el equipo se sentían como guardianes de ese bosque. Sabían que la lucha no terminaría en sus vidas. La telaraña del silencio era vasta y compleja, con hilos que se extendían en todas direcciones, en todas las capas de la sociedad, de la historia y de la geografía. Pero cada historia desenterrada, cada nombre pronunciado, cada lágrima compartida, cada paso adelante en la verdad y la justicia, era un golpe certero contra esa tela. Un día, Elena visitó la tumba de Elías Valdés, ahora un lugar identificado, y con una pequeña lápida que simplemente decía Elías Valdés, por la verdad y la memoria. No había flores, sino pequeñas piedras, un símbolo de respeto y recuerdo. Se sentó junto a la lápida, sintiendo el sol en la piel y el viento en el cabello. Pensó en todo lo que había ocurrido desde que ella, una joven arqueóloga, con una vocación incipiente, se unió a la causa. Había encontrado la muerte en Valle Oscuro, pero también la vida de una misión que la había transformado, que la había conectado con el alma de un país. Las palabras de Rivas volvieron a su mente. La justicia no es solo encontrar a los culpables, es también restaurar la dignidad de las víctimas y la verdad de la historia. La Fundación Valdés estaba haciendo precisamente eso. Estaban restaurando la dignidad de los mineros de Valle Oscuro, de Ana María, dividido por Carmen, de Laura, de tantos otros que habían sido borrados, silenciados, y al hacerlo, estaban ayudando a restaurar la dignidad de España, a reconstruir su identidad fragmentada. El camino era largo, lleno de obstáculos y de dolor, pero ya no estaban solos. Habían forjado alianzas con historiadores, artistas, juristas, psicólogos y sobre todo con las propias víctimas y sus descendientes. La fuerza de la verdad, una vez liberada, se había convertido en un torrente imparable. El nombre de Elías Valdés era más que nunca un eco persistente, un faro que guiaba en la oscuridad y una promesa viva que seguía nutriendo la esperanza de un país capaz de mirar su pasado de frente, sin miedo, sin vergüenza, y con la inquebrantable convicción de que la memoria es el único cimiento sobre el que se puede construir un futuro justo y en paz. La telaraña se estaba deshilachando, nudo a nudo, hilo a hilo, en un proceso lento pero imparable, impulsado por la tenacidad de aquellos que se negaron a callar. Y Elena, con las manos en la tierra y la mirada en el horizonte, sabía que su trabajo, su vida, estaba dedicada a romper el último de esos hilos invisibles.